y me da mucho gusto que está aquí en la mañana con este frío triplemente meritorio. Oscar Kaufman, el CEO de Streaming Labs, Intuition, esta herramienta que ahora nos va a contar más bien esta entidad. ¿Cómo estás, estimado Oscar? Bienvenido. Querido Rodrigo, feliz de estar aquí contigo y con tu auditorio. Arrancando el año con muy buenas noticias. Primero lo primero, ¿de qué se tratan las empresas que tú encabezas? Pues mira, fue un proceso realmente de reinvención. Yo me he dedicado, como sabes, a la comunicación corporativa y relaciones públicas casi 30, poco más de 30 años. Y hace 4 decidimos emprender el camino para desarrollar herramientas que nos permitieran precisamente escuchar más los temas de redes sociales y la comunicación digital, que hoy es una constante ya en todos los programas de comunicación. Si no tienes una herramienta de escucha, estás fuera del negocio, ¿no? Y empezamos con esto, primero tratando de entender un poco la metodología que había detrás de la escucha digital. Hoy es un negocio a nivel global de más de $8,000 millones. Y participar de ese pastel, pues es algo muy interesante, porque justo te comentaba que la mayor parte de las herramientas que hoy están compitiendo son herramientas diseñadas en inglés, bajo reglas gramaticales en inglés, y pretenden generar un diagnóstico de sentimiento con muy pocos elementos. El español es un idioma tremendamente rico y más regionalizado, ¿no? No vayas muy lejos. Hoy la palabra madre y todas sus diferentes acepciones con las preposiciones que le pongas antes o con los artículos que le pongas antes, tiene significantes distintos en una oración. Si vives en Monterrey, pues es distinto a si vives en el sur. Y cuando le pides a una herramienta digital que analice y que identifique o que por lo menos interprete qué quiso decir esa persona, pues se convierte en un problema muy grande, por mucha inteligencia artificial que le pongas a las herramientas. Sí, te va a salir totalmente distorsionado. Ahora, cuando hablamos de escucha digital, pues no son tantas las plataformas, ¿no? En donde hoy buena parte de la expresión digital de las personas se realiza. Estoy pensando, obviamente, una de ellas es Twitter, que es muy mediática. Ayer se da a conocer que incluso pues, están haciendo cambios. Otra es Facebook, que es así, que es en México muy poderosa. ¿Dónde se escucha o cuál es el territorio, digamos, de la escucha digital? Pues precisamente las dos, en este lado del Pacífico, en realidad, pues sí es Twitter, Facebook, Instagram, las principales plataformas. Claro. Y estás limitado realmente a las herramientas de escucha, pues a un puñado de ellas que en un momento dado te permiten pues diferentes funcionalidades, casi todas. Perdón que hables a veces tan complicado, pero casi todas cuantitativas. En otras palabras, sí, te miden volumen, te miden una parte del sentimiento y te miden quiénes son los principales participantes en una conversación o en un contexto de contenidos. El problema empieza cuando los contenidos vienen en otros idiomas, cuando tienes que crear realmente escuchas que tienen que ver con la parte gráfica, por ejemplo, una fotografía en digital que alguien comparte y que trae un logotipo. No hay un hashtag de por medio, pero necesitas valorar que ese logotipo existió y en qué contexto existió. Esa parte de esa escucha es una monitorización realmente de las marcas, y tradicionalmente se ha enfocado mucho a escuchar exclusivamente la marca, y hoy lo más importante que tienes que escuchar es el entorno, le llamamos el ecosistema de la marca. Sí, pienso, por ejemplo, en el caso de la segunda caja del Oxxo, ¿no? El famoso, que se hace casi un meme, sí, y entonces se menciona mucho como referencia, etcétera. Y cómo decirle a FEMSA en este caso, eso es positivo o negativo, pues depende mucho del contexto. Así y el análisis del mismo que haya, por poner un ejemplo, ¿no? Exactamente, mira, tenemos por ejemplo otro ejemplo con quien trabajamos que es Comex. El logotipo de Comex es un logotipo muy conocido. El tema es que de repente pues aparece en la camiseta de un jugador de fútbol levantando los brazos en la victoria del momento apoteótico de un gol, y de repente lo tienes en otro, en una pared donde hubo unos balaceados y el contexto es distinto. O sea, claro, la presencia de marca en este tipo de cosas se convierte en un elemento muy profundo para una marca entender. Y ahora que tenemos toda esta serie, le llamamos radicales libres, que son estos personajes que hoy se dedican a trolear a una categoría, a una marca, porque están a favor de los derechos de los animales o en contra de ciertas cosas. Estos grupos hoy representan también una fuerza muy importante detractora de las marcas y no necesariamente son monitorizadas de la manera más apropiada, y eso afecta o incide directamente en el desempeño de una marca a nivel mercado. ¿Cuál dirías tú que es la principal anteojera o malentendido que tienen cuando llegas y planteas esto que es relativamente sofisticado? Porque a veces hay tanto equipos de comunicación en las empresas como directivos
que un tweet los asusta mucho, pero otras cosas que los deberían asustar no los asusta. ¿Cuál es ese? Es precisamente eso, la incapacidad de poder realmente medir el impacto de una comunicación, una conversación específicamente en las redes y verla dentro del contexto de todo lo que sucede. Para bien o para mal, hoy la mayor parte de la comunicación digital se hace desde una perspectiva todavía muy, déjame llamarle, usar un adjetivo poco común, pero muy publicista. Es un monólogo. Como menciones. Yo comunico, pero claro. no me interesa lo que tú digas sobre mí, o me interesa, pero marginalmente. Y hoy realmente la publicidad de boca en boca, que durante muchos años fue algo que era una constante, la recomendación de alguien, esa parte tiene hoy y juega un papel muy importante en las marcas. Por eso decidimos entrar en esto, porque finalmente después de años de dedicarme a la comunicación corporativa y relaciones públicas, te das cuenta que el siguiente horizonte a explorar es precisamente cómo puedes incidir en la comunicación digital de una forma mucho más puntual y poder precisamente gestionar la reputación de una marca, no solamente desde la perspectiva de lo que tú dices sobre tu marca, sino lo que los demás dicen sobre tu marca. Y pues, ¿qué te digo? Estamos encantados porque somos la única empresa latinoamericana que está hoy participando con este fondo de inversión. De hecho, es un fondo de inversión que nos está incubando en el proceso ya final. Tenemos la herramienta prácticamente un 70%, un 80% en español y como a un 30% ya en mandarín. Estamos enfocándonos a 2 mercados en los que... Bueno, en China, sí. y ahí sí es otro nombre del juego, ¿no? Porque aquí hablábamos de 3 redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, y allá tienes Weibo y en fin, es un universo muy distinto. Y allá ¿no? están abiertas además, allá el crawling lo haces absolutamente libre. El mandarín además es un idioma particularmente interesante porque no existen tiempos verbales, porque también los adjetivos, al igual que en México, tienen un significado y un significante distintos. Y todo este rollo además viene asociado, pues obviamente, a una oportunidad de negocio. El que una empresa mexicana, latinoamericana, participe en mercados asiáticos, pues no es muy común. Llevamos 2 años yendo a Hong Kong a un evento que se llama RISE, que se organiza este año, está suspendido por todos los problemas que están ocurriendo, que conocemos en Hong Kong, pero llevamos 2 años participando allá y hemos sido la única empresa mexicana y este año la única latinoamericana que participa básicamente como una empresa de tecnología que está participando. Por eso el interés de Faster Capital, que es nuestro socio financiero, es una empresa de Dubái, y tiene pues mucho interés en que haya más desarrolladores, más aventados. Y te quiero preguntar cómo fue el proceso, porque ahora tuve la oportunidad de estar en Dubái y va a ser Expo Dubái, entonces te das una idea muy breve, pero de cómo está funcionando ese mundo, porque tienen abundancia de capital, mucho interés, pero mucha lejanía. ¿Cómo llegaron a ellos? Pues mira, realmente buscando. La realidad es que empezamos tocando primero la puerta con varios fondos de inversión en Oriente. Finalmente RISE está enfocado a eso, a generar oportunidades para los desarrolladores y los creadores de contenido, etcétera. Y empezamos tocando base con algunos fondos. De hecho, hay un fondo también en Singapur que está interesado en nosotros. Ya no es una incubadora, es una aceleradora. Y estamos en ese proceso en el que al tocar la puerta de varios apareció Faster Capital, nos dijeron nos interesa, tienen un website muy interesante además con participación de muchos empresarios locales. Y claramente sí ha sido un proceso de mucho rigor porque te piden, pues obviamente, estados financieros proyectados a 5 años, te piden lo que es un Profit and Loss Statement, perdón el término en inglés, pero el P&L Statement famoso, en el cual tienes todos tus ingresos, tus egresos, para qué vas a usar el dinero. Claro. Entonces, una parte muy, muy grande de esto es que pues, todo el mundo está pensando que te van a poner $10 millones en la mesa. La realidad es que te ponen un par de cientos, pero con eso normalmente y con la parte de la asociación técnica que tienes con ellos se encargan de toda la parte del desarrollo, el co-desarrollo, y después ya viene un proceso en el cual ellos mismos promueven la aceleración del negocio, lo cual nos hizo mucho sentido, porque finalmente el problema a veces, y aquí Amexcap pues, tiene muchos clientes y participantes de fondos de inversión y grupos pequeños,
y grandes también, pero de repente si no eres una empresa con 5 años que esté generando, que sea cash positive en un X porcentaje, y en este mercado la verdad es que es muy difícil, es un mercado muy poco profundo. Y además, pues sí, y sobre todo porque el histórico, digamos, pues son herramientas muy nuevas, ¿no? Prácticamente la están inventando en español, digamos, esta escucha digital. Sí, mira, sin duda, yo me considero y siempre me he considerado desde hace muchos años un emprendedor serial, para bien o para mal, estoy más loco que una cabra, entonces eso ayuda un poco a no tenerle miedo al miedo, ¿no? Pero también nos padecemos los mexicanos de grandes atavismos, techos de cristal que nos ponemos de decir, es que mi negocio está aquí, es donde puedo hacer negocio, donde puedo no pagar impuestos, donde puedo no hacer ciertas cosas. Y la realidad es que el mundo cada vez más es un pañuelo. O sea, si ya lo era hace 10 años, ahora con estos mercados globales que estamos viviendo, la realidad es que si no salimos a vender fuera, nuestro mercado nos va a quedar tarde o temprano, nos va a quedar chiquito. Claro, y es que además estoy pensando que si puedes escuchar en español y lo puedes hacer en el mercado latino de Estados Unidos, pues también es un mercado muy potente, ¿no? Que demográficamente va a estar creciendo mucho en la mayor economía del planeta. Entonces, tener un pie en China y otro en el español, no solo por México, que es el mayor hispanoparlante como Estado-nación, como país, junto con Estados Unidos, pues es realmente un potencial Mira, tocaste un increíble. tema que para mí es crucial, porque justo empezamos a hacer un proyecto precisamente para escuchar a los hispanos en Estados Unidos. Hoy, sobre todo los partidos políticos norteamericanos consideran el Latinx, con todo lo peyorativo que puede sonar eso, pues califican a toda la población Como hispana. uno, Y ¿no? la Sí. realidad es que cada nacionalidad es un mundo distinto, cada generación es un mundo distinto. Entonces, tener una herramienta o una serie de herramientas que te permitan precisamente poder clasificar mejor a las audiencias, tener la capacidad de poder entender, por ejemplo, el cubano de segunda generación, cómo piensa, qué clase de elementos tiene, cómo se comunica. El cubano de tercera generación ya no es cubano, ya es americano, hecho y derecho, pero además ya no habla en español. Probablemente le hablaba en español a su abuela, pero ya ha dejado de hablar español y todo es en inglés. Entonces, hay un proceso de transición para poder entender a los hispanos en Estados Unidos que yo creo que merece el tiempo, las herramientas y el desarrollo. Quizá por eso nos hemos encontrado un poquito hoy limitados a poder entrar al mercado americano más allá de una primera incursión, te diría yo, más investigativa que otra cosa. Tenemos una pequeña oficina en Nueva York para la otra empresa, para Streamix Lab, y Streamix lo que hace esencialmente es un proveedor de servicios de valor agregado. Y lo que básicamente hoy estamos tratando de entender cómo comunicamos mejor a los hispanos, porque sí es un target interesante. Nos hemos reunido con varias de las agencias de publicidad hispanas en Estados Unidos, hay 2 o 3 muy grandes, pero el enfoque, el abordaje sigue siendo un abordaje primordialmente de publicista. Estructuralmente hoy, perdón el término otra vez en inglés, pero el engagement, la Sí, vinculación sí. con el público es relativamente baja. Qué interesante. Oscar, por último, preguntarte, porque me llama mucho la atención el tema de China. ¿Cómo fue que optaste? Es obvio, ¿no? Digo, cualquiera que ve el mundo dice, pues claro, donde hay mucho crecimiento, la región Norteamérica es un bloque económico poderoso y el otro, pues es China, que está definiendo el siglo XXI. Pero pues no está sencillo. Ya me contabas que ir a Japón, digo, a Hong Kong, etcétera, pues seguramente te puso en contexto, pero ¿cómo ha sido esa experiencia? Mira, está siendo muy enriquecedora porque no solamente es traducir una solución, que es un poco el abordaje que tienen a veces estas compañías americanas, es entender a la cultura. Entonces, estamos empezando a trabajar con un proyecto con una universidad china enfocada básicamente a estudios socioantropológicos para poder usar esos modelos, nuestros mismos modelos adaptados para que la escucha sea mucho más cualitativa, no cuantitativa. Y por ese lado, te diría yo que concluimos en que necesitábamos estar ahí porque finalmente también hay muy pocas oportunidades en el mundo hoy que te den ese volumen. Segundo, pues obviamente en el globo terráqueo hay 3 idiomas preponderantes: Sí, sí. inglés, español y chino. Y no necesariamente en ese orden, ¿eh? O sea, sí existe el español, es uno de los idiomas más hablados, el chino y el indostano, o algunas Ajá. variedades de indostano. Pero el tema más interesante aquí es, independientemente del volumen de negocio, no es la complejidad del idioma.
es la complejidad de entender una cultura Claro. y el proceso en el cual desarrollas y adaptas una herramienta para que te permita precisamente darle los resultados a una empresa china que necesita tener una escucha cualitativa, pues apropiados a lo que están esperando. Además, es un negocio cambiante tremendo. O sea, esto va a una velocidad. Mira, a mí me ha tocado, yo tengo 53 años y me ha tocado ver un poquito de todo. Pero la parte más interesante que me está tocando ver es este proceso de transición tecnológica que estamos viviendo, de cuando yo era chavo y empecé yo haciendo programación de chamaco, jugando a veces Sí. con una empresa farmacéutica que el director era amigo de mi padre y me mandaba ir un verano y empecé a hacer captura de pantallas y para un sistema IBM y que bueno, hacías código línea por línea y ahora que tienes herramientas que te permiten hacer un montón de cosas, Python, R, o sea, todo lo que estamos usando hoy para desarrollar esto es una cosa completamente diferente. Pues qué interesante, te deseo mucho éxito y Muchas gracias, espero Rodrigo. que hablemos mucho en este 2020 porque habrá mucho que decir, sobre todo con este paso que estás dando en términos de pues esta alianza con Faster Capital y seguramente irás atrayendo a los de Singapur y a muchos otros porque suena muy prometedor en un mercado que, como decías, $8,000 millones. Muchas gracias, Rodrigo. Están muy entusiasmados y muy honrados de estar aquí en tu espacio y con tu audiencia también. Pues por acá te estaremos buscando y convocando, estimado Oscar. Gracias, Gracias. Rodrigo. Un abrazo. Ahí escuchamos a Oscar Kaufman, el CEO de Streaming Lab y Intuition.